Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes aquí a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Gracias por su compañía, gracias por hacerse presentes en la emisión de este martes 19 de octubre. Es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es un día muy importante en el mundo y recuerden que hay que hacer toda la lucha, hay que enfrentar la situación cuando se logra detectar a tiempo, es curable, es resolvible toda esta situación. Por lo tanto, es muy importante el tener en consideración simplemente la exploración. La exploración, seas mujer, seas hombre, hay que hacerse la exploración y ante cualquier granito, cualquier bolita, más vale ir al médico, estar seguros de que no pasa absolutamente nada. Bueno, pero ese es el Día Mundial, por eso es que ustedes ven que hay una gran efervescencia. Normalmente en octubre es el mes dedicado a la lucha contra el cáncer. Y bueno, ya que estamos en esta situación, pues hablar, caray, de verdad que se necesita ser muy cínico, muy omiso o muy ignorante. Ustedes me dirán qué es lo que opinan. ¿Qué es lo que está pasando en el país con las vacunas? Que no hay. No les estoy hablando a las del COVID, que más o menos se han venido adquiriendo y se han venido cubriendo las necesidades. Con muchas limitaciones, no estamos llegando ni siquiera al 40% de la población vacunada. Pero dejemos COVID como asunto aparte para entrar a lo que es fundamental, que son las vacunas para los niños. Las vacunas que son necesarias para los primeros años de los niños y que no existen en el país. Y si quieren, le entramos también a las de la influenza, que hoy salía con una batea de babas, como suele suceder López Gatel, diciendo que no quisieron arrancar la vacunación contra la influenza para no generar conflicto ni tráfico. Pues, ¿qué creen, que somos idiotas? ¿O que el que sean idiotas ellos no implica que toda la población esté inmersa en todo esto? ¿Y por qué me están escuchando decir todos estos comentarios? Por una razón muy sencilla. Quiero darles a conocer lo que está anunciándose por parte de algunas organizaciones, no organizaciones, por parte de legisladores, mejor dicho, aquí me estoy equivocando, por parte de legisladores que están determinando algunos ajustes con respecto a a la cartilla de vacunación, y que pues lo que quisiéramos es que hubiese vacunas. La cartilla a lo mejor hasta sería innecesario frente a todo esto. Bueno, pues les paso la nota. Aprueba el Senado incorporar tamiz neonatal a la cartilla de vacunación. Esta es la tontería, de veras. Dicen, no, no porque se esté dando este paso, sino porque no hay vacunas. Por unanimidad, el Senado aprobó un proyecto de reforma a la Ley General de Salud con la finalidad de que la prueba del tamiz en recién nacidos se integre a la Cartilla Nacional de Vacunación. En el dictamen aprobado con 82 votos, los senadores destacaron que la información del tamiz neonatal en la Cartilla Nacional de Vacunación reforzará la Estrategia Nacional de Salud y contribuiría a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que busca poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. Además, subrayaron que la detección temprana de enfermedades metabólicas congénitas es una gran táctica de salud pública en los menores, ya que permite el inicio oportuno del tratamiento médico y nutricional de forma interdisciplinaria para reducir al mínimo las complicaciones en los infantes. Hasta hace poco, nada más les puedo decir que hasta hace poco ni siquiera había cartillas de vacunación. Hasta eso estaba escaseando, hasta las cartillas de vacunación, y que digan que se va a aplicar en la cartilla de vacunación. Qué poca vergüenza, de verdad, qué poca vergüenza en medio de esta situación, cuando estamos hablando de que la salud está
precaria. El sistema de salud está hecho un desastre en el país. Miren, otra cosa también vinculada con la salud, el PAN acusó al gobierno de la Ciudad de México de ocultar información sobre médicos cubanos contratados durante la pandemia. Y esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado hace algunas semanas. Senadores del PAN acusaron al gobierno de la Ciudad de México de ocultar información sobre la contratación de médicos cubanos durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y denunciaron un desvío, un desvío de 255 millones de pesos. El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, destacó que el gobierno capitalino se ha negado a entregar a su bancada la información relacionada con los convenios de colaboración con el Ministerio de Salud de Cuba. Indicó que los senadores pidieron que se acreditara que en realidad se trata de personal médico, así como en qué lugar se encuentran para atender a los pacientes, pero la respuesta fue vaga y con generalidades. Es lo que les digo, 255 millones ya los hubieran querido, créanme que ya los hubieran querido médicos mexicanos para poder tener sus actividades, para poder tener su acción normal, su trabajo normal. Bueno, de esto ya les di un anticipo, pero quiero comentarles que hay de los casos que a mí de veras me estremecen es saber que los jovencitos son atraídos, son seducidos por los cárteles, por los grupos criminales y que los convierten en parte de sus acciones y que con base en dinero los hacen ladrones, asesinos. Y vamos a presentar un caso, vamos a presentar también pues lo de la tragedia en la línea 12 del metro, en donde los que son jefes o fueron jefes de gobierno se lavan las manos. Y estamos viendo los nombres de unas cuantas personas que son las que tienen mencionadas en la investigación anunciada por la Fiscalía General de la por la Fiscalía de la Ciudad de México. En fin, estos son algunos temas que vamos a tratar. Los invito para que me den sus comentarios, les invito para que participen con sus aportaciones, que compartan la transmisión y que nos acompañemos a lo largo de los próximos minutos. Vamos pues a estos temas. Les decía, esto lo difundió Mega Noticias Toluca y yo lo vi hoy en el Twitter de Magda Bastida, mi compañera de Mega Noticias, y textualmente les leo. Israel es uno de los miles de jóvenes cooptados por el crimen organizado a sus 12 años, fíjense. A sus 12 años ya era un asesino a sueldo. En México, 30,000 menores han sido sentenciados por participación delincuencial. Esto es un trabajo que realizó la reportera Sonia Vilchis y que ojalá les sea de interés porque a mí me pareció de verdad estremecedor lo que voy a presentarles a continuación. Uno de mis vecinos que estaba ahí en Guadalajara, donde me dijo que si quería ganar dinero, pues le dije que sí, me dijo que sí, que tenía que hacer, me dijo que si sí quería ganar dinero, pues tenía que matar a alguien. Pues le dije que sí, pero que cuánto me iba a ofrecer, me dijo que me iba a ofrecer 30,000 pesos por matarlo. Su rostro aún tenía cara de niño cuando se adentró en el mundo de las drogas. Su nombre es Israel y a los 12 años de edad ingresó a las filas de la delincuencia. Nació en Tonalá, Jalisco, pero con el tiempo se mudó al Estado de México, donde inició su carrera con el crimen organizado. Por lo que a sus 12 años ya era un asesino a sueldo. Uno que en sus ratos libres jugaba fútbol y trabajaba en un taller de acrílico. Pues hubo un día que me dijo que si quería tener poder, y pues yo le dije que sí, que me gustaría tener poder. Me dijo que él me lo podía dar. Me dijo que él trabajaba para un cártel, que si yo quería meterme con él a ese cártel. Pues yo le dije que no quería yo meterme a ese cártel, y me enseñó fotos para yo ver que no me estaban mintiendo, que trabajaba para un cártel.
Ahí tienen ustedes este caso. A mí me parece de verdad de llamar la atención y de que nos preocupemos. Yo en muchas ocasiones he insistido en hablar de las famosas becas que este gobierno ha estado lanzando. No digo que esté mal, qué bueno que haya alguna disposición de dinero, de recursos para los jóvenes, pero no es lo suficiente, ni siquiera es el camino para evitar que se enreden en las redes del crimen de los cárteles. Esto tiene que entrar en otra categoría, a través de la educación, a través de un trabajo directo con las familias. Es otro el camino. Darle 2, 3 mil pesos a un joven es realmente de risa, es de vergüenza y que nos lleva a situaciones como las de este jovencito, que cuántos se imaginan ustedes que entran a esa categoría. Con 12 años de edad le ofrecen 30,000 pesos y pues entonces se prefiere entrar a ese terreno en donde resulta más fácil ganar dinero y como dicen muchos jóvenes, prefiero 15 minutos de gloria que toda una vida en la pobreza. Y bueno, pues si dentro de todo esto estamos hablando de aquellas expresiones que existen en el país y que son impulsadas por grupos que se dedican a fomentar la salud, la educación, la cultura, el arte, y que de buenas a primeras el presidente de la República nos sale con que no hay cabida para el apoyo a las organizaciones que reciben donativos de la sociedad para poder desarrollar sus proyectos. Que eso le toca al gobierno. En el de él, en su gobierno, un gobierno que se ha ido en contra de científicos, un gobierno que no ha apoyado a la cultura, vaya, no ha apoyado ni siquiera a los que le dieron su voto. Hasta los que votaron por él, que hicieron campaña, como los artistas, todos estos artistas muy famosos, que vaya que andaban desbocados en el 2018 y diciendo y no sé cuántas cosas, y hoy están arrepentidísimos de haber votado por López Obrador. Bueno, pues entonces vamos a presentarles qué fue lo que dijo hoy por la mañana López Obrador acerca de las organizaciones de la sociedad civil que reciben apoyo. Lo de la ley de ingreso está bien. Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento a la cultura? No, esa no es la... No, claro que no. A él no le importa ni la cultura, ni el fomento de las artes. Claro que no, por eso no le importa. La función de las empresas. La función de las empresas básica, y lo hacen muy bien, la mayoría, es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones. Ahí tienen a un tipo que en su vida ha trabajado, no sabe para qué son las empresas. Como en toda su vida Andrés Manuel López Obrador no ha dado golpe, siempre ha vivido del dinero de los demás. No estoy hablando de que robe, no lo sé, yo no meto las manos al fuego por él, pero en su vida ha estado con un horario de trabajo bajo las condiciones que pueden tener cualquier empresa. Es un tipo que no ha dado golpe, es un tipo que a sus 68 años no ha dado golpe. ¿Y cuál es la función del gobierno? Atender al pueblo con esas contribuciones. Y para que haya fomento a la cultura y al arte, pues para eso está la Secretaría de Cultura. Sí, como ya ven ustedes, cómo ha abundado este tipo, que es el mismo que se acabó con los fondos para estimular la cultura y que a lo único que atina a apoyar es al béisbol. Por eso están ahora las exposiciones que se pueden admirar, los museos, todo eso que está financiado con el presupuesto público. ¿Eso no limitaría el labor que pueden hacer algunas organizaciones de la sociedad civil? ¿Sería como pues ahorcarlas de alguna manera? No, es que no hace falta. O sea, y además, el que quiere ayudar y quiere dinero, pues ¿cómo va a ayudar? No pagando impuestos. Ese es el problema de no tener mundo. Ese es el problema de vivir en una cueva
siempre y no entender qué es lo que pasa en todo el universo en donde hay organizaciones que dan apoyos. No entiende cómo, es más, tendría que entenderlo porque hay organizaciones que están cubriendo aquellas actividades que su gobierno le ha valido un carajo. Por ejemplo, las organizaciones que se dedican a apoyar a enfermos de determinados males que no están siendo cubiertos por ninguna de las áreas de la salud en el país. Sí, deberían de contribuir un poco más. O sea, porque claro que es importante la filantropía, pero es a partir de que yo tengo mis ganancias. Y de mis ganancias voy a aportar. De eso voy a hablar en la ONU. De esos temas. O sea, porque tiene que haber una dimensión social, cívica. No es acumular y acumular y acumular dinero. Puede convertirse hasta en pecado social. Y sobre el tema de la obligatoriedad para los jóvenes, la oposición lo ha llamado terrorismo fiscal. Ahí está. Se busca de que no haya fraudes, utilizando el hecho de que son menores de edad, pero eso no afecta en nada, eso es bueno. También, es lo mismo. ¿Qué pasa? Que los opositores... No es lo mismo, por lo menos explíquenle cuáles son las razones por las que se está proponiendo que los jóvenes mayores de 18 años automáticamente queden inscritos en el SAT, en el Sistema de Administración Tributaria. Por lo menos explíquenle, el señor es un ignorante, el señor es una persona que no entiende, necesita saber más. Bueno, necesita saber. La verdad es que es deprimente escuchar a una persona. Yo sabía que era un ignorante. Tengo 20 años diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un ignorante. Lo he venido diciendo permanentemente. Estuve de acuerdo con aquella campaña que era un peligro para México. Ahí está. Ya están satisfechos los que siguen necios. A ver, los que siguen necios y que votaron por López Obrador. Allí tienen. Allí están las razones por las cuales muchos advertíamos de lo que iba a pasarle al país con un presidente tan ignorante, tan limitado, tan ajeno de lo que pasa en el mundo y que pues lo único que él sabe es andar en plazas públicas, moverse en plazas públicas. Fíjense, dice Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del Instituto Federal Electoral. Dijo López Obrador, la función de las empresas es generar empleos y pagar impuestos, no realizar obras sociales, pues esto último corresponde al gobierno. Las mejores experiencias de desarrollo ocurren cuando hay corresponsabilidad, no exclusión, y en eso, pues obviamente que estamos de acuerdo, propios y extraños. Eso definitivamente no podemos dejar de admitirlo, de estarlo diciendo. Dice Fernando Belauzarán, fíjense qué buen tuit de Fernando Belauzarán. Hace mucho perdí la cuenta de las personas que se dicen arrepentidas de haber votado por López Obrador. Algunos de ellos fervientes promotores. No les reprocho nada. Había razones suficientes para querer un cambio sustancial, pero les salió peor el remedio que la enfermedad. Ahí está. Eso es un hecho, lamentablemente. Max Kaiser, por su parte, también en Twitter, a los políticos de Morena, de verdad, no les da ni poquita vergüenza portar el listón rosa y echar discursos sobre el cáncer, mientras dejaron a miles de mujeres con cáncer sin sus quimios, tratamientos, medicinas y operaciones. Dato duro, verificable. Neta, ni poquita, es lo que les pregunta Max Kaiser con toda esta situación. Y bueno, pues ahorita, si me permiten, les exhibo más en materia de la salud, pero también quiero saludar a quienes ya han estado haciéndose presentes en esta transmisión. Mayeli Turriría, buenas noches, comunidad, gracias. A la maestra Carmen Robles Gil, también gracias. Tere Mendiola también nos saluda. Emma Rivera, buenas noches. Lucy Bustamante, hace días que no te veía por aquí, mi querida Lucy. Saludos hasta Sinaloa. Susana Vergara Hinojosa, buenas noches, señor Naveja, y a la comunidad, saludos, muchísimas gracias también por su participación. Marta Perry nos saluda y que Dios los bendiga a todos, es lo que nos dice. Ana Lilia Girón Gutiérrez, Gloria Naveja, buenas noches, también por estar aquí presentes. Juana Naya nos saluda, Mayedit Rec B
Dice Dios los bendiga, gracias por todas sus participaciones. También Carmelita Ortega Speitia, buenas noches. José Navarro Tristán, saludos desde Tultitlán, en el Estado de México. Sacramento A. Castro, buenas noches a todos, a la comunidad pensante, aquí presente escuchando los temas del día, que hoy son muchos, son abundantes. Gracias a Ana Valdés también por saludarnos. Ricardo Blanco, saludos a toda la comunidad. Sam Pisa, buenas noches. Luzma Libertad también nos saluda, gracias a todos. Carmina Castillo Ricardes también nos saluda. Jesús Bautista, por su parte, dice: ya estoy aquí, gracias, bienvenido. También a Ligia Villanueva les damos las buenas noches. Tere Mendiola dice: mes del cáncer, y estos cínicos de la 4T todavía se burlan de los niños con cáncer, son los asesinos de esta 4T. Es un comentario que hay una gran coincidencia. Gracias a Marilu Campos Rico, Mari Reyes, que también nos está saludando. Lupita Castro dice: lo que pasa que esos de la cuarta les hablan dirigiéndose a sus olovinos que no captan nada. Allí me quedo, Maru, para esto que les quiero presentar. Ya no nos debería extrañar ninguna de las barbaridades de López-Gatell, no nos debería extrañar. Sin embargo, pareciese que se pule cada vez más. Dice el doctor Javier Tello en Twitter: verdades y verdades a medias que dice López-Gatell. 1. Lo del retraso en la aparición del virus de influenza es cierto, pero en Estados Unidos y Europa ya están vacunando. 2. No dice que Cofepris, que depende de él, se retrasó entre la traducción de marbetes y el etiquetado por Birmex. Esa es la razón del atraso. Joaquín López Dóriga apunta: ¿por qué se tomó la decisión de diferir hasta noviembre la campaña de vacunación contra la influenza? Esto es lo que responde López-Gatell, para que ustedes tengan sí, ya los se tiene elementos. Información. A ver, Hugo, por favor. Con mucho gusto, Liliana Noble de Pulso Saludable. Efectivamente, el 3 de noviembre vamos a iniciar la vacunación contra la influenza. Y brevemente aprovecho para comentar la razón por la que empezamos en noviembre y no en octubre, situación que debe quedar muy clara. Durante la temporada de influenza 2021-2022 se ha notado en todo el hemisferio norte lo mismo que ocurrió durante la temporada anterior, 2019-2020, 2020-2021, que es una reducción casi absoluta, casi completa de la circulación de los virus influenza. El fenómeno no se ha terminado de explicar por qué ocurrió, pero la idea general es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para el COVID-19 tuvieron un impacto en reducir la circulación del virus influenza. Es uno de los planteamientos que se ha hecho. Permítanme aquí aclararles, porque el señor no lo va a decir. Sí, hay un retraso, hay una demora, pero los países no se quedaron de brazos cruzados. Desde septiembre comenzó el proceso de vacunación en países de Europa y de los Estados Unidos. Desde septiembre, pensando en la cobertura desde septiembre y hasta marzo del próximo año. Eso fue lo que se tomó como decisión. Ahora escuchen los pretextos para tratar de justificar lo injustificable por parte del subsecretario. Y esto nos permite ir con mayor tiento, tenemos mayor oportunidad de no iniciar en octubre. Ahora, ¿cuál es la motivación de diferir de octubre a noviembre? Que estamos terminando la vacunación contra COVID y no queremos ni confundir a la población teniendo dos esquemas de vacunación al mismo tiempo. Como somos idiotas, como para este tipo somos idiotas, no nos vayamos a confundir de COVID con influenza. De verdad, a los niños se les aplican 3 vacunas, a veces 4. En este caso, si no hubiese COVID, nos estaríamos vacunando contra la influenza, contra el neumococo. Habría 2, 3 vacunas y no pasaría absolutamente nada. Que se confundan ustedes porque tienen 2 pies izquierdos y
tienen problemas mentales es otra cosa, pero no nos avienten a la población que quieren ¿terminar qué? ¿Terminar qué? Si están hablando de que a ver si para fines de octubre se logra que de los de 18 años y más tengan una vacuna, una y no las dos del COVID. Ya no hablemos de la tercera, del refuerzo. ¿Terminar qué? ¿Van a terminar qué cosa? Este tipo de verdad cree que no estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo. Ni tampoco distraer al personal en 2 operativos de vacunación. O sea, que este tipo cree que el personal de vacunación es tan inútil que no puede hacer la doble vacunación. Tan simple como que nos pueden vacunar las dos al mismo tiempo, allí, sin que pase absolutamente nada. Lo que pasa es que como hicieron de la vacuna del COVID-19 un instrumento político para que los ciudadanos, los que le creen a López Obrador, estén buena y diciéndole gracias, gracias Mesías, gracias Tlatoani por darnos una vacuna que es una mentira, que es una falsedad. Es que ustedes hicieron un instrumento político de una vacuna que debió ser suministrada por universidades, estados, municipios, farmacias, y que se la acapararon y que incluso echaron mano de las fuerzas de los militares, echaron mano de sus servidores de la nación, es decir, hicieron un instrumento de atracción de votos en lugar de hacerlo un instrumento de salud. Por eso México está en la lona, por eso México está entre las 4 peores naciones en el manejo de la pandemia. No es gratuito. No hay ningún problema con que se puedan usar las 2 vacunas por las mismas personas. Eso ¿ya escucharon? No hay ningún problema. El problema son ellos. Debe quedar muy claro. Quien se vacunó contra el COVID se puede vacunar contra la influenza y se puede incluso usar las vacunas simultáneamente. Entonces, si hubiera alguien que quedó rezagado de vacuna COVID y durante noviembre o diciembre se está vacunando, también se puede vacunar contra la influenza. O sea, para este tipo ya se acabó la vacunación contra el COVID. Fíjense, ¿de verdad cree que somos idiotas? Si para noviembre alguna persona está rezagada, a ver, de todos los que nos están acompañando en este momento en la transmisión, ¿ya recibieron las 2 tomas? ¿Ya recibieron las 2 dosis? Porque lo que sabemos es que la gran mayoría de los mexicanos no han recibido, es más, no han recibido ni la primera, ya no vayamos a la segunda. Y aunque fuese el caso, fíjense bien, aunque fuese el caso de que los de 18 y más ya recibieron la primera dosis, faltarían todos los de 18 para atrás, todos los que van desde los recién nacidos hasta los que bueno, todavía no hay vacuna para niños menores de 5 años, todavía no hay, también hay que decirlo, pero los niños de 5 a los 18 años no han sido vacunados en México, salvo aquellos que se han amparado, que son muy poquitos, y que sí han sido vacunados. O sea, de verdad, esto es una bola de mentiras, estos son unos mentirosos. Y me decía hoy Maru, ¿cuántos insultos nos hacen? A mí me vale Wilson, son una bola de ignorantes, una bola de arrastrados, que no tienen la menor idea, son tan ignorantes que no les importa que se les muera hasta su madre, que se muera hasta su abuela. ¿Por qué? Pues porque están apoyando a un gobierno inútil, a un gobierno que ha tenido una incapacidad manifiesta, una incapacidad reconocida, y allí le paro con las declaraciones de López-Gatell, porque yo la verdad creo que es demasiado darle importancia a un tipo, al doctor Muerte, no vayamos lejos, al doctor Muerte, y que vamos a seguir insistiendo en aquello que hemos venido diciendo, que ya hay acusaciones, y que aguas porque, como dice la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, va a proceder en un momento dado. Miren, hay una nota, una opinión en The Washington Post que se titula
La reconversión hospitalaria aumentó la mortalidad en México. El gobierno debe hacerse responsable, es lo que escribe París Martínez, reportero y mentor de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Y dice, el 4 de agosto del año pasado, luego de 5 meses de emergencia sanitaria, el subsecretario de Salud mexicano Hugo López-Gatell reconoció en una conferencia de prensa que la reconversión hospitalaria diseñada para la atención de pacientes con COVID-19 provocó un rezago en la atención de personas con otro tipo de padecimientos. El funcionario omitió mencionar de qué tamaño era ese rezago y cuál era su costo en vidas. Por el contrario, pidió expresamente a la prensa no difundir la información. Si ustedes ponen en sus notas algunas ideas de estas, van a confundir a la población. Para conocer el costo humano de la reconversión hospitalaria, tuvo que pasar un año y se logró no gracias a la autoridad de salud, sino a una reportera, Natalia Ruiz, estudiante de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. El 5 de septiembre dio a conocer que a los más de 200,000 fallecimientos ocurridos en 2020 a causa del COVID-19 es necesario añadir el aumento de 18% en la mortalidad por otras enfermedades, principalmente circulatorias, endocrinas, nutricionales y metabólicas. La cifra no es menor. El año pasado murieron 137,133 personas más que un año antes. Ninguna de ellas por COVID, sino por una mala atención en los hospitales públicos mexicanos. Los recursos destinados a atender sus padecimientos se desviaron hacia la atención de la pandemia. Y al final del artículo hay algo contundente que de verdad es para que lo subrayemos. Aunque sea tarde para muchos otros, sería útil que las autoridades revisen sus decisiones pasadas y ajusten sus prioridades. Hoy mismo, cientos de miles de personas esperan iniciar un tratamiento o reactivarlo pronto. Todavía es posible ahorrarles muchas penas, salvar vidas. Esto fue con la llamada reconversión hospitalaria. ¿Se acuerdan cómo nos hablaban de camas? ¿Cómo nos hablaban de que lo más importante era tener camas disponibles? Todas estas tonterías que nos estuvieron diciendo durante todo el tiempo. O sea, porque ya estamos con los errores en la vacunación, pero no se nos debe olvidar qué fue lo que sucedió durante la primera, la segunda y hasta la tercera ola del COVID-19. Más comentarios. El doctor Guillermo Romero, buenas noches. No olviden aplicarse la vacuna para la influenza en cuanto este gobierno inepto la tenga a disposición. Ya se tardaron. Pero doctor, ya sabe usted, se compraron nada más 35 millones. Eso apenas alcanza para una fracción de la población. Pero como dice el doctor, el que pueda, que se vacune. José Rodríguez Jáuregui, estamos en manos de criminales y delincuentes en todo el gobierno. Los mayores criminales en la historia de la humanidad al tiempo. Yo también pienso lo mismo, José. Pienso exactamente lo mismo. Juan Armando García, gracias por su saludo. Muy amable, como siempre nos saluda. Muchas gracias. Gloria López, saludos desde Monterrey. Un gusto estar compartiendo comentarios, coincidir en la forma de pensar, de saber que vamos en el camino correcto, procurando ser mejores. Gracias, Gloria. Susana Vergara, en cuanto entró este sexenio, quitaron del sector salud el tamiz neonatal y ahora anuncian con bombo y platillo que lo van a incluir de pena ajena. Gracias, Susana, por esta precisión, muy amable. Juana Monroy nos saluda, comunidad hermosa y comunidad pensante. Lucy Bustamante, fue una infamia la farsa de los médicos cubanos. Tienes toda la razón, Lucy. Carmina Castillo Ricardes, me pregunto qué pasó con el gas del bienestar, con el tianguis de según barato, este peje ni ata ni desata, y ahora con los carros chocolate, pues ¿quién cree que somos tan tontos como él? Eso es lo que cree. Gracias a Mayela y Turriría por el abrazo que nos está mandando, muy amable. Juan Rivero, buenas noches, don Juan María. Aquí estamos ya presentes, gracias. Mel Reyes, desde que esa estrategia de gobierno ya no traen las vacunas suficientes de la influenza, pero ¿qué puede uno esperar si hacen falta toda clase de medicinas en todas las instituciones públicas de salud? Gracias también a Miki Los, a Abigail Vasconcelos Castellanos, gracias también por su saludo. A Artemisa Frausto,
las empresas fantasma ligadas a Morena y AMLO, Juan Flores, como siempre es culpa de Calderón. Pues sí, todo pareciera indicar que encuentran siempre en el expresidente la manera de culparlo. Mari Reyes y eso de los niños reclutados por los cárteles es una historia de horror. Es algo que se sabía que ocurría en países africanos. Nunca esperamos que eso ocurriera aquí. Y está generalizado, ¿eh? De verdad que está más allá de lo que sabemos. Lucy Bustamante dice, desafortunadamente es muy triste esta situación. Aquí en Sinaloa los llaman punteros, andan en moto y armados, son casi niños de 14 a 16 años y pertenecen a los cárteles. Te los encuentras en la calle, muy lamentable. Tiene la razón, Lucy, lo sabemos desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Por eso andar con que bequitas de 2,000 pesos no sirve para nada eso. Xochitl Marín, buenas noches a todos, presente como siempre. Muchísimas gracias, ahí me quedo, Maru, para entrar a este asunto de la tragedia. A ver, en este espacio hemos venido insistiendo que el 3 de mayo debe ser un asunto que no debemos soltar, que debemos insistir, presionar hasta donde podamos. No tenemos mayores posibilidades que expresarlo, que decirlo, que exteriorizarlo, que hacerlo del conocimiento de otras personas, porque lo que ocurrió el 3 de mayo es el corolario de una serie de negligencias, de una serie de irresponsabilidades desde que fue concebido el proyecto de la línea 12, cómo se desarrolló, cómo se construyó, cómo se supo que no estaba en condiciones de ser arrancado, cómo se hicieron las supuestas correcciones, cómo se dieron acontecimientos que dañaron la estructura general, que se supo, y esto yo lo he venido insistiendo, hubo señalamientos de la población que no son ni somos especialistas en ingeniería estructural y que estaban diciendo se ven los puentes pandos, no se ven los puentes adecuados, hasta que pues ocurrió esta desgracia de las 26 muertes del 3 de mayo en la línea 12 del metro, la llamada línea dorada, en la estación Olivos. Y bueno, pues ya como les informé el viernes pasado, la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que daría a conocer los nombres de gente que está imputada, pero de antemano anticipó que los errores eran de construcción y de diseño. ¿Cómo qué? Pues como que para limpiarle cualquier acusación a la jefa de gobierno, quien hoy dijo, a tono con lo que su máxima estrella dijo, pues hoy dice Claudia Sheinbaum, quien evadió hablar sobre el cruce de acusaciones sobre el desplome de la línea 12 del metro, luego de que la Fiscalía informó que abrió una carpeta de investigación contra 10 personas. Ahí les va. No voy a entrar en ese debate. Es un debate en el que quieren que entremos y no voy a entrar en ese debate. Ya sé que a ustedes les gustaría que entrara en ese debate, pero no voy a entrar. Fíjense, en 2 párrafos repitió 3 veces, repitió 1, 2, 3, 4 veces la palabra debate. La Fiscalía tiene su papel y como ella manda allí, tiene su trabajo. Confío en la fiscal, claro que confía, pues la está absolviendo, ¿cómo no va a confiar en ella? Ella que fue quien puso y luego salvó a la directora Florencia Serranía, la directora del metro. Ahí está, la primera responsable es quien no le dio mantenimiento a la línea 12 del metro. Esa es la primera. Digan lo que quieran, no hubo mantenimiento adecuado, correctivo, el que se necesitaba. Y esto se han venido evidenciando. Ahorita van a tener información para que no crean que lo estoy soltando así por nomás. Esto es lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum para hacerse a un lado, la misma que se hizo a un lado de su responsabilidad con la muerte de decenas de niños en el colegio Enrique Rebsamen en la delegación Tlalpan, cuando ella era la jefa delegacional de esta delegación. Eso fue lo que dijo. Por su parte, el responsable de la construcción, que es Marcelo Ebrard, dijo, hice lo que tenía que hacer, actué profesional. Esto fue lo que dijo. Lo que vi la semana pasada es que no se pusieron pernos
o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Caray, ahora sí valen la pena ese tipo de declaraciones, pero pues mejor escuchen ustedes lo que dijo Marcelo Ebrard en plena mañanera y con el abrigo protector de López Obrador. Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría yo dar la cara. Actué profesional. No, a ver, vamos por partes. Está allí porque ahí lo puso López Obrador. Él andaba en París, se fue fugado a París. No nos engañemos, no nos estemos dejando sorprender. A ver, Marcelo, tenemos memoria, sabemos qué fue lo que sucedió, por qué te fuiste de México en el sexenio de Mancera, pues por lo de la línea 12, por eso te fuiste huido. Si no hubiera ganado López Obrador, seguramente estarías todavía huyendo. Y de una manera íntegra. Ahora, ya los imputados, si es el caso, seguramente presentarán sus defensas y como ya le dije, muchos de ellos ya ganaron los juicios. Es más, el consorcio le ganó un juicio al gobierno de la ciudad, creo que en 2015. Entonces, bueno, eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento. Es lo que tenía que hacer. Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICA, que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el metro. Supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera. Constructoras o empresas pues reconocidas. Certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes. Pues es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno. Repito lo mismo, ¿por qué te fuiste 6 años de México, no? ¿Por qué te fuiste en cuanto empezaron las acusaciones en tu contra cuando Miguel Ángel Mancera empezó a hacer las reparaciones de la línea 12 del metro? O sea, tampoco, es que creen que no tenemos memoria, creen que nos pueden seguir jugando el dedo en la boca. Y por su parte, les estoy presentando las declaraciones de los 13. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno que sucedió a, fíjense qué curioso, Ebrard puso Mancera, fue su delfín. El ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que hasta el momento no ha sido llamado a declarar en torno a las investigaciones por el colapso de la línea 12 del metro y dijo que las mismas no deben tener ningún tipo de sesgo político, que no es deseable vincular con la política el colapso de la línea, pues su esclarecimiento debe estar apegado a parámetros técnicos y jurídicos. Cuestionado sobre los resultados de la Fiscalía, que concluyó que el desplome de un tramo elevado de esta línea fue ocasionado por errores en la construcción y no de mantenimiento, Mancera reiteró que estará atento a cualquier llamado de la autoridad. Él es actualmente senador de la República, es el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. Esto hay que tener nosotros toda la información y pues mantenernos en lo que hemos venido diciendo, no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Pues porque uno de estos puede ser el próximo candidato a la presidencia de la República que se perfile y hay que recordarle lo que ocasionó en contra de la población, en contra de las instalaciones del sistema de transporte más importante del país. Juan P. Márquez, buenas noches, aquí presente, gracias, también muy amable. Urs Camp, que nos saluda desde Nuevo Vallarta, Nayarit. ¿Cómo estás, Urs? Lucy Bustamante dice, yo doy consultoría en responsabilidad social empresarial y las empresas ayudan muchísimo en programas sociales y ambientales. Es una gran labor la que hacen en beneficio a la sociedad. Pero como el presidente, Lucy, en su vida ha trabajado, toda su vida, no sabe lo que es tener un horario, no sabe lo que es vivir de la quincena. Entonces, pues es un pobre ignorante, y defiéndanlo, pero defiéndanlo con argumentos, no con bravatas, no con palabrotas. A mí las palabrotas se me resbalan. Yo tengo una trayectoria. Ustedes son unos pobres tipos que tuvieron que soportar los años y años hasta que llegara alguien que les diera sentido a su vida. Invéntense una vida,
invéntense una vida, no nos estén buscando a los demás saliéndonos con que, ¿dónde estabas cuando el PRI y el PAN, prianista, no, ni lo uno ni lo otro, ¿dónde estaba tratando de evitar que sucediera esto? Porque a mí sí me importa México, a ti no te importa, a ti te importan las migajas, a ti te importan lo poquito que recibes, o lo contrario, son los instrumentos que utiliza el equipo de López Obrador para golpearnos a quienes hacemos crítica en contra de un gobierno que está despedazando al país. No estamos gratuitos. Yo estaría encantado viendo la serie de campeonato del béisbol en este momento con todo y que hoy los Bravos se portaron medio mal. Estaría viendo ahorita el segundo partido de los Medias Rojas si el país fuera a todo dar, si estuviéramos como deberíamos de estar en un México próspero, pero con este bueno para nada, despedazando al país, pues tenemos que hacer lo poquito que podamos hacer, lo poquito que está a nuestro alcance como ciudadanos corresponsables. Gracias por sus comentarios. Lupita Castro dice, cierto que nunca ha trabajado, siempre de vándalo y luego de porro, por eso no entró a clases, yo creo que compró el título, así hay varios. Pero vamos a escuchar precisamente a Andrés Manuel López Obrador con respecto a este mismo tema de la tragedia en la línea 12 del metro. Decirles de que es una investigación que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México. A esta institución corresponde la investigación. Y depende esta fiscalía de Claudia Sheinbaum. Apúntele bien. Y ellos son los que están sacando estos resultados. Y no hay en ningún caso el propósito de proteger a nadie. Y Marcelo puede también explicarles sobre eso. Es parte también de lo mismo, ¿no? A lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, como es Claudia, o depende de la jefa de gobierno, le iban a hacer juicios a Marcelo. Confrontación política. Sí, a lo mejor estaban esperando eso. Y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues están enojados. De veras que deben respirar profundo. Ejercicios de respiración son buenísimos para no enojarse. Estar sereno siempre, tranquilo. O sea, no te calientes granizo. Sí, vi con detalle, fue la semana pasada lo que se dio a conocer, que se buscaría una especie de reparación del daño. Lo que atribuye la Fiscalía a la construcción o a los constructores. Y yo lo que diría es, pues simple y llanamente, que seguramente a quien se impute pues se va a defender. Muchas de esas personas ya pasaron procesos. En la época del actual senador Mancera hubo 134 causas. El gobierno de la ciudad perdió 124, pero como dice el señor presidente, pues tenemos que partir de la base de que se está haciendo un trabajo profesional. ¿Usted no se siente responsable por esta mala construcción de una línea 12? Bueno, mire usted, lo que vi la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera. Yo les pregunto a ustedes que me están acompañando, la mañanera en la cual el presidente de la República tendría que ocuparse de los asuntos que nos corresponden a todos los mexicanos, tendría que estar ocupándose de la defensa del canciller. ¿Es un tema que le corresponde? ¿Es corresponsable también? ¿O de qué se trata? ¿Por qué estar abordando asuntos que no se vinculan con el gobierno federal? De verdad, o sea, ¿qué es lo que quiere decir Andrés Manuel López Obrador con todo esto? ¿Qué es lo que quiere decir frente a una situación como la que estamos viendo y que de verdad no era asunto en el cual tendría que implicarse? Pero miren, finalmente hay que tomar el toro por los cuernos, como debe de ser, y hoy hay un espléndido artículo que la abogada Surya Palacios publica en la revista Alto Nivel, y lo titula El otro dictamen de la línea 12, falta de mantenimiento y sobrecarga en la estructura causaron el desplome. A ver, ya hasta ahorita hemos hablado de las, fíjense ustedes, ya escucharon ustedes las declaraciones que hoy formularon los tres
jefes de gobierno del Distrito Federal o Ciudad de México ahora. Ya escucharon ustedes hasta lo que López Obrador quiso decir. Ya saben lo que la Fiscalía ha manejado en todo esto. Pero resulta que hay los nombres de 10 personas, les voy a dar los nombres, de 10 personas que son imputadas por la Fiscalía. Enrique Orcasitas Manjarres, director del proyecto Metro, que por cierto dependía de Marcelo Ebrard, y lo dejó a su suerte, allí lo abandonó para que vean. Pero fíjense ustedes quiénes son y los puestos que tienen. Juan Antonio Girali Mazón, director de diseño de obras civiles del proyecto Metro. Moisés Guerrero Ponce, director de construcción de obras civiles del proyecto Metro. Héctor Rosas Troncoso, subdirector de obra civil C. Enrique Baker Díaz, subdirector de estructuras o ingeniería. Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, director responsable de obra para la construcción de la línea 12 del metro. Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras, corresponsables de seguridad estructural. Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de obra tramo Olivos Tezonco. Fernando Amezcua Ordaz, director general de supervisión de obra, representante legal de LITSA, IACSA y EINSA. Fernando Ramiro Lalana, director de coordinación de supervisión de obra, encargado de llevar a cabo la supervisión y autorización de planos y proyectos. Yo no sé si son de un nivel ejecutivo, si realmente estamos hablando de personal que sea culpable o responsable de todo esto. Lo que sí sé es que es lo que ya veíamos venir. Lo que ya veíamos venir es que iban a buscar involucrar, culpar a unos cuantos. Fíjense ustedes, hasta las empresas ya quedaron a un lado, ya quedaron al margen. Vuelvo a decir, aguas. Faltan nomás 3 años para que esto se acabe. Y puede haber imputaciones contra todos estos que ahorita les acabo de mencionar, que estaban al mando de los gobiernos, inclusive con el que está en Palacio Nacional. Yolanda Hernández Pineda, el pedinche, dice. Y Carmina Castillo Ricardes, yo también lo sabía y ahora estoy bien convencida que es un necio ignorante. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches a todos. Linda comunidad y bien informada con Juan María. Gracias a Fran Libra también por estar presente. Tere Mendiola, yo también estuve de acuerdo en que el CACAS era un peligro para México y ni mi familia ni yo votamos por él. Marta López dice, maestro, ¿será cierto que Alito sí va a votar por la reforma eléctrica? Pues no sabemos. Todo parece indicar que las presiones que tiene como exgobernador de Campeche pudiesen ser una razón suficiente para que apoye la reforma y que para que presione a los priistas. Pero vamos dando tiempo para ver qué es lo que va a suceder. Creo que eso es fundamental en todo esto. Dice Carmina Castillo, yo jamás he votado por él. Basta acordarse con lo que hizo en el Zócalo en el 2006, pues más bien en Reforma. Gloria López, si fueron los pernos que faltaron en las líneas del metro, yo quiero saber quién eligió la constructora, qué garantía dio, se agotó el dinero del mantenimiento, quién eligió al director del metro, quién eligió al encargado del mantenimiento. No fueron a buscarnos ni al PRI ni al PAN, que yo sepa. Muy bien, Gloria, gracias por el comentario. Y les hablaba de este artículo en alto nivel que publica la abogada Zuria Palacios. Y vienen los siguientes términos. Falta de mantenimiento, sobrecarga en la estructura. Fíjense bien, falta de mantenimiento, sobrecarga en la estructura, asentamiento de columnas y un drenaje deficiente, así como problemas con las ruedas de los trenes, serían las causas del colapso de un tramo elevado de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. De acuerdo con un dictamen independiente que realizó la empresa estadounidense Engineering Systems Incorporation, encargado por la defensa de 5 de los 10 acusados por la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta es una empresa estadounidense, no es ni siquiera la Noruega, que ni siquiera nos ha dado la tercera parte de su investigación. El reporte, que aún tiene carácter preliminar, contradice
al peritaje elaborado a petición del gobierno capitalino por la empresa de origen noruego DNV, que señala errores de construcción y deficiencias en la colocación de pernos como las causas del accidente ocurrido el 3 de mayo. A largo plazo, estos problemas relacionados con el mantenimiento pueden reducir el funcionamiento estructural del sistema. La presencia de decoloración indica que hubieron problemas de mantenimiento de la estructura a largo plazo antes del colapso. Se lee en el dictamen, cuya copia fue proporcionada a la revista Alto Nivel por Regino Abogados, el despacho que defiende a 5 de 10 personas que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa como presuntos responsables de los hechos. En esto, el doctor, el abogado Gabriel Regino ha sido contundente en decir, se hizo hasta tomas con un dron para ver que no hubiera desperfectos. ¿Dónde quedaron todas esas tomas? O sea, de verdad es tan desaseado lo que están haciendo que la tragedia va a quedar de verdad enlodada frente a todo esto. Bueno, ya les di toda esta información con respecto a lo que hay de esta tragedia en la línea 12. El historiador Alejandro Rosas se metió a hacer una calaverita y dice, ahí les da, es calavera, La muerte escucha con celo que la culpa fue de un perno, más viene por Claudia y Marcelo para llevarlos al infierno. Buena la calavera de Alejandro Rosas y que pues va en medio de todo esto que hemos estado comentando con ustedes, parte de lo trascendido. Marta Leticia Arroyo Muñoz, buenas noches desde Chihuahua. Alfred también nos saluda, muchas gracias Alfredo. Jerónimo Sandoval dice, no creímos hasta que lo comprobamos que Lopitos era un peligro para México. Sí, efectivamente. Ferjim, es cierto, sabíamos que era un peligro, pero ahora es una desgracia. Don Teodoro Méndez en California, saludos. Comunidad, los escucho, no puedo comentar por cuestiones de trabajo, gracias. Al contrario, muchas gracias don Teodoro por acompañarnos y saludarnos como Mel Madrigal. Marta Perry, este señor está muy mal, aquí desde el mes de septiembre les ofrecemos la vacuna para la influenza, muchos de mis pacientes la aceptó muy contentos. Es en Houston, en Estados Unidos, desde septiembre, como les dije, está ya a disposición de la ciudadanía esta vacuna contra la influenza. Si ustedes no tienen seguro, pues lo pagan, pero quienes tienen seguro reciben la vacuna. Incluso en las farmacias está el letrero, gratis la vacuna. Bueno, voy con más asuntos. Miren, ustedes saben que la senadora Kenia López Rabadán hace lo que le llama la contramañanera. Vamos a escuchar más de lo que es exhibir las mentiras desde Palacio Nacional, de lo dicho en el Senado de la República por la senadora Kenia López Rabadán. Sin duda, una gran mentira fue lo que ha dicho el presidente sobre el kilowatt que pagarán los hogares mexicanos. No solamente el presidente, sino su equipo. Lo anterior para justificar la tóxica reforma eléctrica. Hay que señalar que la reforma eléctrica es como una manzana envenenada. Aparenta ser bonita por sus toques nacionalistas, pero si se prueba, puede generar enfermedad e incluso muerte. Sin luz, el problema no es que los mexicanos dejen de ver Netflix, no. El problema es que al ser la luz tan cara, millones de familias tendrían que desconectar sus refrigeradores, por ejemplo, y sin comida empezarán a enfermar. Esto dentro de un sistema de salud que de por sí está colapsado. El día de hoy nos acompaña la senadora Xóchitl Gálvez para hablar sobre esta terrible mentira del gobierno de López Obrador. Vamos a ver un video y posteriormente escucharemos a la senadora. Gracias, querida Xóchitl, por estar aquí. Prevalece, pues es un abuso, es un robo de empresas a toda la población y al erario público. Adelante, querida Xóchitl. Bueno, les voy a enseñar una tablita que contradice absolutamente esta aseveración. No es cierto lo que dijo el presidente, que el kilowatt hora valga 5 pesos con 20 centavos para todos los mexicanos.
las tarifas se dividen de la 1 a la 1F y ahí se ve la cantidad de usuarios de cada tarifa. Si se fijan, casi el 99.5% de usuarios pertenecen a la tarifa 1. Solo el 0.47% de usuarios, que son 193,000, de los 41 millones de usuarios que hay en nuestro país, pagan la tarifa DAC de 5 pesos con 20 centavos. Llama la atención, por ejemplo, que a Tabasco le aplicaron la 1F, que era una tarifa que le aplicaban a Mexicali por las temperaturas. Hace calor en Tabasco, pero nunca los niveles de temperatura que hace Mexicali. Ese subsidio que se da a las personas que viven en climas extremos es un subsidio muy alto. Si nos vamos del lado derecho, este cuadro se las vamos a entregar. Lo hizo un consultor que se llama Paul Alejandros, que es una gente que le sabe mucho a este tema y que se dio la tarea de buscar todos los datos de CFE. Si se dan cuenta, al final viene cuánto paga por kilowatt hora cada mexicano, y paga 0.89, 0.79, 0.79, 0.82. La tarifa más barata es la 1E y la 1F, que justamente le aplica a Tabasco y Mexicali, que se justifica por las altas temperaturas y la gente tiene que pagar clima. Y la tarifa DAC cuesta 5.54. Si promediamos con todo y la DAC, que no hay que hacerlo porque es la que pagan los 200,000 más ricos del país y son los que consumen mucho, el costo promedio por mexicano es de 0.79 centavos. Ahí tienen ustedes esto que explicó la senadora Xóchitl Gálvez, quien ha estado haciendo este tipo de observaciones con respecto a lo que realmente significa el costo de la energía. La misma Xóchitl dice, no es broma, México aseguró que cumpliría con sus compromisos ambientales con la modernización de hidroeléctricas, porque le dijo López Obrador al enviado del presidente Biden, John Kerry, que había hidroeléctricas que estaban paradas y que van a ser echadas a andar. El presidente aseguró producirían el doble de electricidad y que la energía hidráulica es más barata. Y dice, explico por qué es una falacia. Lo que define la potencia de una hidro es el salto o caída en metros. El gasto en metros cúbicos por segundo no cambia. Puede mejorarse la eficiencia del generador y de la turbina o rueda Pelton. Daría un máximo de 10% de incremento en potencia y con agua la generación de 10% de kilowatt hora adicionales. El volumen de agua a utilizar en las hidros a fin de generar energía fluctúa según los ciclos de riego anuales, por lo que la generación de las mismas es variable. Y así va explicando cómo es inadecuado el uso por el desperdicio de agua y que no es definitivamente la mejor opción. Y remataría este tema presentándoles la voz de otro especialista, que es el diputado ahora, Gabriel Cuadri. La contrarreforma energética que quiere el presidente López, además de ser una embestida contra la inversión privada, contra los derechos de propiedad, contra la certidumbre jurídica, la inversión y el empleo en México, es una verdadera catástrofe en términos ambientales y climáticos, para México y para el mundo. ¿Por qué? Porque destruye las subastas de energía limpia, que fueron un instrumento fundamental para promover la inversión en estas energías limpias y también para reducir los costos de la electricidad en México. Igualmente, la contrarreforma pretende terminar con el mercado de certificados de energía limpia, que son un incentivo fundamental para promover también la inversión. La iniciativa del presidente López igualmente pretende cambiar, alterar las reglas del despacho eléctrico, esto es, de cuándo y cómo entra en operación cada una de las distintas plantas eléctricas, que hoy depende de los costos, de los precios y de su carácter limpio, transformarlo en algo caprichoso que solo beneficiaría a las centrales obsoletas contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad. Y también el presidente López pretende prácticamente confiscar empresas privadas generadoras de energía limpia a partir de cancelar
los proyectos de autoabastecimiento, de cancelar contratos con productores independientes de energía, lo cual pues haría que muchísimas empresas que hoy en México se abastecen de energía limpia tuvieran que comprarle a fuerzas al monopolio y monopsonio de la CFE en términos de energía sucia y contaminante. Esto también, la contrarreforma de López, nos mata en términos de salud pública, porque el combustorio que quiere usar en vez de energía limpia para quemarlo en las termoeléctricas genera contaminantes letales, como son las partículas PM2.5, son los óxidos de azufre. Además, por esta iniciativa, si es que llegara a aprobarse, México estaría pisoteando y violando flagrantemente el Acuerdo de París y nuestros compromisos en materia de cambio climático. Ahí tiene usted las palabras de Gabriel Cuadri. Por donde quiera que le busquen, hay este tipo de explicaciones de lo que va a significar el daño para el país si llegase a aprobarse una iniciativa como la que ha presentado el presidente López Obrador. En fin, vamos a otra cosa que son sus comentarios, porque pues es muy importante saber sus puntos de vista. Juan N. Hernández dice: maestro Naveja aquí presente. Carmina Castillo Ricardes: está bien loco Gatell, y hoy estaba por ir a vacunarme contra la gente de influenza, porque ya me tocaba. Qué poca, pues sí, tenemos que entrar a eso. San Pizza dice: solo están queriendo justificar su ignorancia. Mel Madrigal: y siguen con el circo los cuatreros. Susana Vergara: yo no he recibido ninguna dosis. Es lo que les digo, hay millones de mexicanos que no han recibido ni siquiera una. Carmelita Ortega Speitia: no tienen vacunas, este penitente ya se quedó con eso también. Dice Mel Madrigal, dice: yo tampoco la he recibido. Don Rubén Rubio desde San Diego, California, dice: usted y la comunidad tiene toda la razón. A mi esposa y un servidor nos vacunaron contra la influenza los primeros días de septiembre. Lo que sucede en México, que ese doctor y su amo no dan con bola, ignorantes e hijos de una tía no tienen madre. Gracias, don Rubén. Manuel Lizano saluda. Don Francisco Aceves Silver dice: como diría el clásico, no se hagan bolas, lo que pasa es que no quieren gastar en vacunas, medicinas, ciencia, tecnología, infraestructura y decenas de renglones más. Eso ya lo hemos visto, don Paco tiene toda la razón. Artemisa Frausto: como siempre, Gatell siguiendo instrucciones de su amo el masón. Fergín: masón y menzón. Concepción Márquez: un gobierno cruel y criminal, eso es López Obrador. Morena: corruptos, eso es lo que comenta. Paredes AP: hoy tarde, aquí está, qué bueno, gracias que aquí está. Gabriela Hernández: saludos desde Houston, con toda la fe de que México pueda soportar y sobreponerse. México es más resistente que lo que López Obrador le va a hacer en 6 años de desgracias. Agustín López nos saluda desde Zacatecas. Patricia González: qué absurdo comprar 35 millones de vacunas contra la influenza cuando somos más de 100 millones de mexicanos. Sálvese quien pueda. Bel Madrigal también nos dice: lo absurdo es lo que dijo Monreal de Zacatecas, que la culpa es de Calderón. Pues es que siempre están diciendo eso. Saludos también a Francisco Tobalín, quien está precisamente allá. Saludos don Margarito Fajardo, que nos está viendo, muchas gracias también, y ya lo felicitamos por su cumpleaños. Luisa Ramírez nos saluda, gracias también. Yomero Corso: ¿qué debemos hacer los vacunados con Cancino hace 3 meses? Saludos desde Chiapas y muchas felicidades por el gran esfuerzo por compartir su conocimiento. Pues es que tienen que darles, bueno, pero Cancino es una sola toma. Cancino es una sola, no se ha hablado de un refuerzo en este caso. Entonces, precisamente eso es lo que podemos decir hasta este momento. Esto es lo que podemos decir hasta ese momento. Por su parte, Simón Gustavo Tejeda Correa: saludos y buenas noches. También nos dice Rosendo Mendoza: responsables Marcelo, Claudia, Carlos y Serranía. Alicia Valles: que no se haga Sheinbaum, gente les avisó que estaban pandeadas las traves. Efectivamente, eso ya se había dicho. Carmelita Ortega Aspeitia: y esos dos que quieren ser presidentes son responsables del accidente y otros más. Simón Gustavo Tejeda Correa es culpable y punto. También gracias por su comentario. Juana Monroy: no se vale que hayan gastado más de 26 millones de pesos para un dictamen a modo en la línea 12 y que a los afectados y deudos no les hayan dado solución. Y claro, Marcelo y Claudia tienen
responsabilidad. Marilú Campos dice que desgraciados, no tienen vergüenza. Eso pareciera, Marilú. Juan N. Hernández, Marcelo se fugó por los problemas de la línea 12, efectivamente. Yolanda Hernández Pineda, todos son los protegidos de Obrador. Yo creo que si el presidente de la República fuera de otro partido y la jefa de gobierno fuera de Morena, las cosas serían diferentes. Sí, también esa es una gran verdad. A ver, ¿dónde me quedé? Esto ya. Aida Hernández, la construcción del metro estuvo bien, el problema fue que Ebrard cambió el tipo de trenes. Orbe Francisco, Comunidad Pensante, ahora resulta que estos cuatreros de cuarta quieren deslindar su responsabilidad en lo de la línea 12, esa negligencia criminal. Como el jefe de gobierno y cualquier funcionario es responsable de lo que pasa dentro de su gobierno. Puede delegar autoridad a sus subordinados, pero jamás delegar responsabilidad. Así que la responsabilidad es de él, así que no quiera defender lo indefendible. Jerónimo Sandoval, Lopitos es agitador social, toda la vida lo ha sido. José Rodríguez Jauregui nos dice, cuando me dicen dónde estaba, les digo, no me preguntes eso, hijo, es lo que dice por su parte. Pues ya tenemos respuesta todos para todo esto. Tey Menge dice, ya casi no llegó, pero aquí está, qué bueno, Tey, muchas gracias. Joe Martínez, Estados Unidos mandó vacunas y sigue mandando, Joe, no ha parado de enviar. María Luisa Naveja, el gobierno nunca se hará responsable porque simplemente ningún aspecto le interesa el país. Roberto Hostos Villaseñor, de alguna manera me enteré de que la aseguradora que pagó los fallecimientos del metro fue sobre la cantidad de 6.5 millones de pesos por cada uno de los 27 fallecidos. El gobierno pagó 650,000 a cada uno y se pregunta entonces qué fue lo que pasó con lo demás. Es lo que quisiéramos saber, eso es lo que quisiéramos saber muchos con respecto a esta situación. También Orbe Francisco dice, a este señor Ebrard aplica el dicho, el hilo se rompe por lo más delgado, y Mario Delgado también está en ese hilo, sí, también porque él era el responsable de toda la cuestión financiera. María Edith Fernández, un gobierno que necesita extorsionar a la oposición es un gobierno que va en contra del pueblo. Si fuera buena la reforma, todos votarían y no necesitaría extorsiones. También nos dice María Edith Fernández, y los mexicanos nos chupamos el dedo, asesinos, queremos en la cárcel a Marcelo, Claudia, Mario, etcétera, a la exdirectora del metro, Grupo Carso y todos los que estén involucrados. Giuseppe Pizzo presente, que bueno que llegó. Jesús Bautista, lo malo que todos los croqueteros le creen al Mesías Macuspano, pero cada día somos más los que no le creemos, Jesús, cada vez somos más. Pati Medina, gracias por saludarnos, igual a Herminia Ramírez Reynoso que nos saluda. María Elena Vázquez dice, viejo decrépito, puras mentiras para seguir teniendo a los que reciben sus croquetas en su mano. Los que sabemos leer tenemos otros datos, es lo que dice. Y también Paredes AP, por eso me cae bien, señor Naveja, duro y a la cabeza. Bueno, pues duro y a la cabeza también ya nos vamos. Gracias por su compañía. Les recuerdo el cubrebocas, la sana distancia, y aunque salgan con lo de la cartilla contra la cartilla de vacunación, hay que vacunar a los niños. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Cuídense.